te preguntaba que cuál es el término Ujú. más aceptado de la música que se hace en las salas de concierto, llamada música clásica, Ujú. cuando hay gente que dice que la música clásica solo es la que se hizo en el periodo clásico, que técnicamente es correcto, Ujú. porque hay otra música de otros periodos que no es así, no es clásica, digamos, ¿no? Ujú. Pero se mete ahí en la bolsa. Pero bueno, nada más como para pasar por ahí. Pero, ¿qué tal el divorcio que ha habido, cabrón? De esa música, Ujú. llamémosle académica, de concierto, sinfónica, clásica, como quieran, Ujú. menos culta, no le vamos a llamar así, Exacto. Ajá. y el resto de la música, que se llama la música popular. Ujú. Ujú. Entonces, para quien no sepa que hay un conflicto, o que ha habido conflicto, Ting, ling, ling, ling. déjenme les chismeo que sí, cabrón. O sea, los músicos del mundo popular, Ujú. donde entra el jazz, la salsa, el blues, el rock, el pop, todo eso, Ujú. son vistos hacia abajo por los músicos de las salas de concierto, porque nosotros somos, pues, o sea, los populacheros, ¿no? Aunque seas Pat Metheny, cabrón. Y estos de este lado ven a los de las orquestas y demás como los güeyes que no, esos güeyes sí saben, cabrón. Ujú. Esos sí estudiaron. Como te diría tu tío, no, son de conservatorio. Son de conservatorio, güey. O sea, Exactamente. claro, hay Ujú. una frase así, no, Ajá. ese es de No, sí, sí es de conservatorio. conservatorio. Exactamente. Como Ujú. si eso quisiera decir, ese güey sí es un chingón. Ajá. Ujú. Not. No es así. No es así. Ajá. No. Y hace muchos años, cuando empezaba Fermata, un director del concert, que no me acuerdo cómo se llama, se aventó a decir que esos estilos populares eran hechos por amateurs. Ok. Imagínate la línea. Ujú. Y yo sí me aventé a Ujú. defender Claro. todo este Ujú. lado. Y yo decía, ¿qué tan azules, no? Ujú. Güey, a decir que todos somos amateurs. Claro. ¿no? Ujú. Pero ese era el año 93. Corte a 2025, seguimos igual, güey. Entonces, este divorcio estúpido, innecesario, este defender dos lados, lo único que ha hecho es que no se junten y no se junten y no se junten y que no se Ujú. entiendan y que no, pues no se hablen. Ujú. Ujú. A menos que aparezca el hueso Ajá. y que es los El sagrado músicos, hueso. el sagrado hueso, donde los músicos de las orquestas participan de las actividades profesionales de los Ujú. del sector populachero. Ujú. Entonces, ¿por qué le tiran ¿Vamos? tanta cagada? Porque es una estupidez. Exactamente. Entonces, mi primera pregunta, Jerry, es, ¿ves que lo vean tus compañeros de las orquestas? ¿Ves que vean esta cuestión como de ya estuvo bueno el divorcio y la necedad y la separación? ¿O más bien todo mundo sigue en el mismo lugar que hace toda la vida? Fíjate que en mi experiencia, bueno, yo tuve la gran fortuna de que empecé a estudiar música orquestal o clásica o académica o como le queramos llamar, que ninguno de esos nombres nos convence, a los 14 años. Y a los 16 entré a mi primera banda de rock, ¿no? Entonces tuve la suerte de muy rápido conjuntar estas dos facetas y eso a mí me abrió el chip muy rápido, ¿no? Conozco muy pocos casos de colegas músicos que les tocó similar, Que han ¿no? vivido en los dos lados. Que han vivido y que siguen viviendo en ambos lados, pero en general no hay ese conocimiento de lo que es la vida de ambos lados, ¿no? Mm. Desafortunadamente, las escuelas de música europea, ¿no? Ujú. Llamémosle tal vez así, como que enseñan mucho justo a menospreciar estos estilos, ¿no? Ujú. Y yo siempre peleo que se les olvida que la música en sí, pues, nace del pueblo, ¿no? O sea, históricamente y en Europa y donde quieras, pues, nace del pueblo, ¿no? Desde, Ujú. o sea, en el medioevo los que hacían misas, pues, no hacían para los grandes grupos, ¿no? O sea, eran para la gente que iba a la iglesia y cantaba, ¿no? No sé, o sea, músicos como Brahms o Beethoven tienen, citas o ideas muy claras de la música del pueblo, ¿no? Ujú. Entonces, como que eso se olvida y se ha olvidado mucho a la fecha y se ha hecho justamente esta división, pues sí, completamente estúpida, donde a todos se nos olvida que viene de lo mismo, ¿no?
Y yo eso, desde que entré a aprender este otro género musical, ¿no? La música popular, me despertó mucho, ¿no? El click. Y al final a mí me enriqueció muchísimo una para la otra, ¿no? De hecho, es bien curioso porque yo he aprendido más de cómo hacer música de la música popular que de la Que al música- revés. que al revés. Ujú. O sea, del otro sí he aprendido técnica, teoría, ¿no? Como que todo lo escolástico, ahí sí valga la palabra, todo cuadradito y en orden. Pero del otro lado he aprendido todo lo demás, ¿no? O sea, Claro. la expresión, el escuchar, el frasear, sí, se me antoja esto, ¿no? No sé, como que todo este tipo de cosas. Ahora, de la ventaja rara es que de hace, no sé, por lo menos 60, 70 para acá, de los años 60, 70, pues sí hay como esta conjunción en el hueso, ¿no? de los músicos clásicos con los músicos populares, ¿no? O sea, pensemos en toda la música de José José, ¿no? Que siempre había orquestones tremendos, ¿no? O sea, desde entonces ha habido regularmente, hubo unos 10, 15 años que no se hizo mucho, pero sigue habiendo. Y creo que eso sí ha llevado un poco a abrir un poco las mentes de los músicos de orquesta. Porque también hay otra cosa, como ya tenemos una mayor accesibilidad a la música en general, ya no te cierras solo a escuchar un género de música, ¿no? Ya tienes... Oyes de todo. Ya oyes de todo más fácilmente. O sea, yo tengo muchos colegas que pues, casi nunca escuchan música de Beethoven o de Mozart, sino escuchan Bad Bunny o Soda Stereo, ¿no? Y tocan Beethoven y Mozart. Exactamente, ¿no? Yo soy de esos, obviamente. ¿No? Entonces, eso creo que también de alguna forma te abre. Y cuando tienes esta oportunidad, hace un par de semanas, tuve oportunidad de estar en un concierto en Auditorio Nacional y con una banda importante, ¿no? Y dos de los colegas músicos, fansísimos de esa banda, ¿no? Pero fansísimos, estaban así, literal, como fan, ay, sí, quiero que me firme mi violín y que me, ¿no? Ya sabes. Claro. Y lo lograron, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, cuando tienes esa oportunidad de tocar con estos artistas que sí admiras, pues está súper chido. Pero sigue habiendo mucha gente que no lo ve así, ¿no? Que sí sigue pensando que es... Eso es increíble. Que es que no son músicos, ¿no? Y yo no lo entiendo. Yo afortunadamente en mi experiencia que he tenido, veo que hay muchos músicos que sí, no saben leer notas, pero no los hace menos músicos, ¿no? Totalmente. O sea, tienen una completa idea musical, ¿no? Tienen un estilo, una cosa que decir, ¿no? Tienen como todo ahí, solo no saben leer ese alfabeto, ¿no? Que es como si uno, oye, pues yo quiero hablar con un chino, pero no sé hablar chino, ¿no? Pues eso no te hace menos humano, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que luego pasa, ¿no? Y de verdad hay muchos músicos increíbles que solo no saben leer ese alfabeto, ¿no? Eso es todo. Ajá. Y entonces, pues no es posible que los hagas menos, ¿no? Solo porque no saben leer. Así es. Claro. Ajá. Oye, tus colegas te tiran tierra, te aventan tierra por tú estar en los dos mundos ¿te tiran tierra por ignorancia o por envidia? Híjole, esa es una muy O las buena dos. pregunta. Por envidia disfrazada de ignorancia. Exacto. o al revés. Fíjate que no te tengo una respuesta clara, pero más bien ¿Cuál es tu te feeling? comparto mi experiencia. Ok. Hace muchos años, te estoy hablando unos 20, 17 años, pues yo tocaba regularmente en Sinfónica Nacional, Filarmónica UNAM, ¿no? Todas esas orquestas. Ujú. Mira, yo mi cabello largo, que antes había más, pero bueno, mi cabello largo, lo he tenido hace como 25 años. Entonces, ya de entrada me veían raro, ¿no? Y te digo, hace como 15, 16 años a la vez tocaba en una banda de metal. Ujú. Entonces había veces que llegaba a los ensayos, pues como tal, con los restos del maquillaje, ¿no? Porque pues la desvelada y todo ya se hace apenas medio baño, ¿no? Y entonces me empezaban a ver feo, ¿no? Y sí hubo un par de colegas que me decían, pero es que tú qué haces tocando metal, tú tocas en orquesta. Y yo, ¿no? Corte A, me empezaron a dejar de invitar a las orquestas. ¿En serio? ¿En serio? Manches. En serio. O sea, hubo un año específico que en todo el año solo di un concierto de orquesta, que en todo ese año gané 6,500 pesos en todo el año. No manches. Porque me dejaron de invitar de todos lados. Porque te gustaba el metal y tenías tu banda de metal. Ajá. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Yo tengo otros datos. Puede ser.
Y yo lo creo de esa forma porque sí me cuestionaron mucho algunos colegas, pero también veía que había otro colega que también tocaba viola en Sinfónica Nacional, que en ese entonces también tenía una matota así hasta las nalgas, ¿no? Y entonces a él le hacían que se amarrara el cabello y que se lo metiera por debajo del saco en los conciertos porque qué imagen iba a dar. No manches. Ajá, ¿no? Al final él acabó renunciando de la orquesta, hizo otros proyectos. Él se fue al otro extremo de la música académica o como le quieran llamar, pero él se fue a la música contemporánea extrema, ¿no? Entonces también por ese lado lo empezaron a hacer como el feo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo haces esa música de ruiditos, no? También es, ¿no? Ese es otro sector, güey. Ajá, exactamente. Entonces, te digo, en mi experiencia me pasó eso. Yo sí creo que tuvo que ver como esta cuestión de que, pues, yo también hago otras cosas, ¿no? Afortunadamente, ahora ya ha cambiado. Sí ha cambiado mucho en ciertas personas esa visión. Ahora eso creo que es un valor agregado que yo tengo. Y Sin lo creo duda. también por lo que veo que está pasando con otros colegas, ¿no? Que también, o sea, este cuate que te digo que estaba en el concierto pidiendo que le filmaran el violín, él es violinista, él es mazatleco, pero también desde chavo muy rockero. Entonces, de hecho, tuvo un proyecto de cuarteto de cuerdas, pero tocaban covers de rock. Qué buena onda. Y ahorita tiene un ensamble de flamenco y no hace un chorro de cosas. Y entonces él veo que también pues lo están invitando a otras chambas, ¿no? O sea, como que ya hay gente un poco más abierta. Ah, sí, pues sabe hacer esto y esto, entonces sí nos sirve para esto, ¿no? Pero todavía no está Hijo, es tan... que es increíble que siga, o sea, que es más, que estemos hablando de eso. Sí, sí, sí. Ya, es que ya vamos Para mal. mí, o sea, sí, está loquísimo eso que dices, como si mi tatarabuelo me estuviera. No, pues en mis épocas funcionaba así, Sí, ¿no? güey. Y parece que no ha cambiado. Y a ver, y neta, no se te acercan a decir, oye, Jerry, ya tú grabas un pliego de discos, tocas en vivo con cualquier banda internacional que viene que necesita orquesta, estás tú ahí, invítame. O literal son tan necios y ciegos que les vale madre. Esa es otra respuesta difícil. Porque, mira, o sea, como sí tengo la fortuna de pronto yo organizar estas orquestas, Ajá. obviamente sí hay gente que se me acerca, pero más por la conveniencia laboral que... Claro, ¿no? güey, claro. O sea, y no estoy diciendo que todos, ni siquiera logro distinguir quiénes, pero estoy seguro que sí sucede. Es hueso power. Exactamente, ¿no? Así que por convicción me digan, oye, invítame a tocar algo diferente. O sea, solo recuerdo a 3 personas que me han dicho eso. Oye, invítame a hacer algo diferente porque Para me urge. tocar algo diferente. Ajá. O sea, sí había una razón musical. Ajá, exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, pero así como muy, muy claro no lo tengo y no sucede tanto, porque también sí creo que hay todavía como esta pena, estigma de salir del closet, ¿no? Digámoslo de esa forma, ¿no? Sí, sí. O Se sea, les da miedo decir que ya que lo cataloguen como, no, él no es purista y excomulgado y ya, ok. fíjate, hace también como 15 años formé un ensamble que queríamos, nuestra idea era hacer rock de cámara, ¿no? O sea, no salido del rock en oposición y demás. Y empezamos a tocar y entonces llega un músico de la Sinfónica Nacional. Estábamos tocando una ópera en Puebla y entonces en Cuernavaca. Y entonces en un descanso se me acerca. Oye, escuché tu ensamble. No, pero así como en secreto. ¿Me invitas a tocar? ¿Cómo si estás ¿Me das el pidiendo droga, password? no? Oye, Sí, ya me ¿no? enteré que tú la traes. Que nadie Algo oiga, así, güey. Sí, que ajá. nadie oiga, ya sé que tú la traes. Invita, ¿no? Casi, ¿A casi. cuánto ¿no? el gramo? Y yo, sí, o sea, claro, y es un gran músico él, Qué ¿no? loco, güey. Ajá, y ya, pues entró al ensamble y fue la gloria para él y para todos, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa? No sé, justamente hay una desconexión horrenda, pero regreso al principio, ¿no? Se nos ha olvidado que la música, para mí la música es música y al final siempre viene del pueblo. Sí, se Es hizo total, güey. elitista, ¿no? Que eso es también algo que a mí me ¿Es cae quién muy fue la mal, ¿no? iglesia? Pues es que No creo. no creo. O sea, yo creo que son muchísimos factores. Es que antes se hacía en un lugar. Ujú, Se construían palacios para oír música, güey. exactamente. Ve dónde vamos. ¿No? O sea, antes se construían lugares para ir a escuchar música. Ujú, Entonces, claro, si tú tocabas ahí, pues si eras de la elite. ujú. Ya, Aunque nomás te dieran frijoles, ¿no? Pero Ajá. ya estabas en el castillo, ¿no? ok. Entonces, yo creo que sí es muy raro porque se ha hecho tan elitista. Sí creo yo,
en mis pensamientos tal vez estoy mal, pero que a partir del romanticismo, y no hablo de José José, sino del romanticismo del siglo XIX, empezó como a desvirtuarse un poco estas cosas de la música en general, y se empezó a ver más por las... se me fue la palabra... los virtuosismos, ¿no? Y por elitizar, ¿no? Toda esta música. Y yo creo que de ahí empezó como a separarse, ¿no? Y bueno, pues como todo lo que sucede en Europa y nos llega a México y acá somos más pretenciosos, pues creo que aquí también se hizo un poco más. Es que ¿sabes cuál es el colmo, ¿no? cabrón? El colmo es que del sector en el que yo he visto mucho más músicos que no disfrutan la música y que les vale queso lo que estés haciendo, es del sector clásico. En el popular, a lo mejor, obviamente hay gente buenísima, músicos buenísimos, y a lo mejor otros no tanto, pero lo disfrutan mucho más y se la rifan mucho más. Sí. Es como que salió bien mal la separación, güey, porque del lado de los de las orquestas no lo disfrutan. ¿No? Y van, y cuando es un hueso, y van y le hacen de jamón. Y sí, exactamente. Y ni siquiera se quieren escuchar. Ni siquiera agradecen que están haciendo música. No quieren ni escucharse, güey. Sí. Que además esa es una cosa que platicábamos hace un año, cuando estuvimos Brava, que hay algo muy extraño ahí. En cualquier grabación, de cualquier estilo, tú tocas, grabas, entras a la cabina a oírte para decir, la voy a volver a hacer, ¿no? Y te regresas y vuelves a tocar. O no. O corriges dos cosas. Aquí nadie oye. Aquí nadie se oye. Y aquí no los puedes hacer que se oigan. Y no los puedes aislar. Y no le puedes decir a un cuate, tú estás desafinado, güey. Puta. Te espera afuera a romperte la cara, güey. Sí, es complicado. O sea, entonces, el gozo está del otro lado y no participan del gozo, ¿no? Qué triste, ¿no? Y del otro lado, no participan de la posibilidad de entrar a este infinito de opciones al saber qué onda con los estilos sinfónicos. Pero claro, fíjate que están ahí. Que yo creo que esa dificultad de disfrute de la música, para muchos de los músicos de orquesta, creo que tiene mucho que ver con la enseñanza misma, con las escuelas, ¿no? Es decir, a nosotros nos enseñan a que todo tiene que ser completamente perfecto, ¿no? Y entonces te desafinaste una milésima de coma y ya, estás mal y te mereces el infierno, ¿no? ¿No? Entonces, la verdad es que sí es muy estresante como estudiante, ¿no? Tener que cumplir todas esas expectativas. Y aparte, bueno, hace mucho que no entro en la escuela, pero en mis tiempos sí recuerdo que había una competencia insana entre maestros, entre alumnos, no, tú no le hablas al alumno de fulano, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Qué estupidez. ¿No? Que entonces creces con eso y entonces ya desde la escuela aprendiste a no disfrutar porque tienes que estar preocupado, ya aprendiste a que tienes que pelearte con todo el mundo porque no sé qué, ¿no? Otra vez, hay muchas cosas que van cambiando y ahora sí ya siento como que también ciertas de esas ideas van cambiando, inclusive en maestros y la fregada, ¿no? Pero sí creo que eso influye mucho a que a la hora de estar tocando en un concierto, un Beethoven, una sinfonía de Beethoven, pues sí estás estresado, ¿no? Porque tiene que salir afinado, y porque la articulación, y porque el volumen, y porque el director es un pendejo, pero bueno, ¿no? ¿no? Entonces, sí hay como muchas cosas que influyen, eso sí estoy consciente, pero sí no entiendo cómo si hay otros colegas, ciertos colegas, no todos, que sí son godines de la música, ¿no? Totalmente. Que literalmente llegan a checar tarjeta. Totalmente, güey. No sé, ¿no? Y pero dices, totalmente. oye, eres afortunado de tener una chamba donde te pagan, ¿no? Y se supone haciendo que haces lo música, que quieres. compadre. Ajá, o sea, ¿no? no manches. Y más en ese sector, ¿no? Donde la competencia por un spot en la orquesta que quieras me imagino que debe ser a muerte, cabrón. O sea, ya llegaste, güey. Sí, y entonces ya es para abajo. Ajá. Entonces, ¿por qué sucede? No lo sé, ¿no? Pero sí, te digo, de inicio sí siento que de pronto esa dificultad de... Inclusive había algunos maestros cuando yo era chavo que te decían, es que no te muevas, es que no, tú debes estar rígido para que tengas control de tu técnica, ¿no? Y sí. Oye, la mano gangrenada, así, güey, tengo gangrena, no te muevas. Déjame le hablo al Gabriskin a ver qué opina. Casi, ¿no? Y entonces, de hecho, por ejemplo, hay una anécdota
más o menos conocida de esta chelista, ya se me fue el nombre, maldita sea, la exmujer de Barenboim, bueno, de ella, que ella se movía mucho al tocar, ¿no? Y entonces que sí, que sus maestros le decían, oye, pero es que no te muevas. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué no? Aparte, bueno, mujer en los 50, ¿no? Estudiando cello, pues era más complicado, ¿no? Y entonces que la regañaban mucho, ¿no? Por hacer eso. Y ella, pues dijo, pues a la chingada, ¿no? Y yo así toco, ¿no? Claro. Entonces, sí había como mucha esa cuestión. Nunca he entendido por qué. La verdad es que nunca lo he entendido. Ajá. Qué lo que era, porque Jacqueline aparte... Dupré, perdón. Ya, bien. Es que aparte, el mundo ya cambió. Yo no sé si sepan algunos de las escuelas, de todas, güey. O sea, de neta, sí. No sé si se dieron cuenta que dio como 200 vueltas en 2 meses, güey. Pero, o sea, el modelo sigue siendo el mismo. Y en las populares también. Sí. O sea, 1 hora de instrumento a la semana. ¿Cuándo vas a tocar? Bien. O sea, no hay manera. Cada una en su universo, mundo, ¿no? Sí. Sigue defendiendo su mundo, siguen sin hablarse y siguen además sin como que hacer cosas que muevan una comunidad musical, ¿no? Porque es un lío, aparte, modificar un plan de estudios de una escuela. Y más si estás reconocido por la SEP. Es una pesadilla. Sí. Es absurdo estar en ese esquema cuando la situación sigue siendo esta, güey. Seguimos con la misma taradez. Y ahí está. Una cuestión como de autoridad que siente cada uno de los dos mundos, ¿no? Sí, sobre el otro. Exacto. O sea, y eso sí es de los dos. Es que aparte lo que sí, es más gozo poder improvisar. Y poder tocar otros estilos, ¿sí o no? Claro. Bueno, ok, ya. Bueno, a ver, nomás, o sea, imagínate tú tocar y nomás no ver otra cosa más que un papel enfrente. Exacto, güey. O sea, con todo respeto, mi Jerry. O sea, pero yo lo digo con toda cariño porque te he visto hacerlo sin papel y digo, obvio, mi Jerry. O sea, claro. Entonces, quítale el papel. Entonces, de entrada, pues ya lo gozas diferente. Ya mínimo puedes estar en el momento, ¿no? No, y además sí ha de ser pesado, cabrón. El que cada vez se te aparece un director diferente, vas a tocar la misma obra que ya tocaste 50 veces y cada uno trae la verdad absoluta. Mira, al final de cuentas, había un meme hace tiempo que decía que las orquestas solo tocan covers de los 1700, ¿no? No, totalmente. O sea, ¿no? Como banda de covers. Son bandas muy caras de covers. Sí. Y digamos que vaya, al final lo interesante sí puede ser... Es un matutote. Sí. Como cuando lees cualquier libro, ¿no? Porque al final una partitura pues, es como un libro y lees... Un saludo. Lees 100 años de soledad en tu adolescencia y no lo vas a leer igual que a tus 30 años, ¿no? Entonces yo así es como veo cada que toco otra vez una novena de Beethoven, ¿no? Es, a ver, ¿qué nuevo le voy a encontrar, no? Y ahí, pues sí, a ver, el director es saber cómo me está narrando esta historia, ¿no? Y a ver qué le encuentro, ¿no? En ese sentido, para mí, sí, ¿no? Pero ese eres tú. Exacto, ajá. No todos son como tú. O sea, tú estás viendo siempre oportunidad y lo estás viendo con una mentalidad muy chida. De decir, ya la he tocado 1000 veces, esta va a ser diferente y voy a ver por qué y cómo. Pero si tocar, o sea, neta, y no por no decir, si Matute tocan cabroncísimo, suenan increíble, pues entonces que una orquesta también de covers, de rolas de Beethoven, pues que suene increíble, cabrón. Sí, debería. Tampoco, güey. O sea, estás con esta onda muy mamonesca. Claro. Y viéndonos para abajo, ponte a tocar y tampoco suenas increíble. Sí, ese es un buen punto. O sea, es como que por todos lados salió mal esta cuestión de la división y del yo y tú. Y o sea, no puedo creer que este siga siendo un tema, cabrón. Y, pues, tú has venido a tocar aquí. Obvio, aquí no hay una partitura, ni un papel, ni nada de nada. Y está todo dar. Regresas a ese origen, ¿no? Del por qué fuiste músico. Pero ahí regreso otra vez a la cuestión de educación, ¿no? O sea, en los conservatorios, escuelas de música, lo que sea, donde no se da música popular, te meten tan en la casilla de tienes que cuidar tu técnica, tienes que aprender a leer, tienes que estar solo aquí en este cuadrito bien cuidadito y perfecto, que no te enseñan a improvisar, no te enseñan a escuchar, no te enseñan a producir tu propio show, ¿no? O sea, aunque sea un recitalito de violín y piano, sí, ¿no? O sea, no te enseñan nada de eso y tú sales de la escuela, sí, tocando muy bonito Tchaikovsky,
pero sin todas las demás herramientas, ¿no? Exacto. Que es la música. Y eso también es algo que yo he dicho desde, o sea, cuando empecé a improvisar, justo en mi primer grupo de rock, que aparte era rock urbano, ¿no? O sea, tampoco era la cosa más complicada del mundo. Pero así, pues a ver, métele algo aquí. Yo, chinga. ¿Qué es eso? Ajá, y ¿no? Puta, pues empieza a improvisar, literal, ¿no? O sea, buscarle notitas. Y así fue como fui aprendiendo, ¿no? Y ahí me cuestioné, ¿y por qué esto no lo dan en las escuelas? ¿Y por qué si Beethoven improvisaba y hay registros de que era un gran improvisador, lo mismo Mozart, lo mismo, ¿no? Los grandes, ¿por qué se quitó esa parte de los programas de estudio? ¿Por qué no te enseñan a improvisar, ¿no? Inclusive los que hacen música contemporánea, avant-garde, ¿no? Que hay mucha cosa de improvisación o música aleatoria. Cuando se empiezan a acercar a ello tampoco saben cómo. Claro. ¿no? Y aprenden a partir de estar pues, haciendo, experimentando. Pero ¿no? es que para improvisar necesitas oído. Y lo que es increíble es que termines una carrera y no tengas un oído que te permita pegarte a lo que quieras, a donde quieras. O sea, ve nomás. Oye, y los que salen de conservatorio y eso, se fletan 8 años ahí. Talacha. Y no salen al mundo real así como cuando Neo le descubren la Matrix, que así como, ¡lo sabías! ¡Un engaño! ¿No? No salen así como, ¡puta madre! 8 años para esto, güey, no. Híjole. Fíjate que no sé. Yo también tuve la fortuna de que no estuve en una escuela de estas, ¿no? Yo pagué clases particulares. Ah, órale. Pero sí veo que muchos... Vaya, al final la música es una cuestión de práctica, ¿no? O sea, de hacerlo, ¿no? No es de solo la teoría. Entonces, sí veo que hay muchos estudiantes que tienen la fortuna de que mientras están sus estudios ya empiezan a hacer sus prácticas o que ya los invitan a una orquesta o a un hueso, lo que sea, y poco a poco se van metiendo y enterando de qué se trata realmente. El mundo real. El mundo real de la música. Sí hay unos pocos, sobre todo antes, que se dedicaban solo a la escuela y ya salían titulados, pero como pues, tenían que leer mucho y hacer muchas tareas con poca capacidad instrumental, entonces salían a la vida real y pues no sabían ni cómo tocar, ¿no? Entonces, lo que sí creo que puede suceder es que sí faltan estas herramientas y al final todos como estudiantes pues, sabemos que hay estas materias que nos dan más huevita que otras y que intentamos escaparnos de ellas. Y entre ellas, pues yo podría mencionar, por ejemplo, adiestramiento auditivo, ¿no? Que justamente, pues eso sí es, pues a ver, escucha estos intervalos, a ver el dictado armónico, digo, sí es mucho más técnico, pero al final te va despertando un poco el oído, ¿no? Y pues sí hay gente que obviamente se salta esas clases, ¿no? Porque qué hueva, ¿no? Y se viene que es la herramienta más valiosa que un músico puede tener, güey. A eso iba, es la herramienta... Más valiosa, olvídate los dedos. Es la llave maestra, güey. Esa es el secreto del tocar, güey. Totalmente. Sí, te sirve para todo. Pero pues es que es más importante verte tocando Beethoven que escuchar. Pensé que es así, verte tocando Bad Bunny o algo así. No, digo. No, si eres influencer tocando Beethoven, güey. En ese tipo de escalas, pues, sí. ¿no? No, sí está muy cañón este absurdo, güey. Sí. Es el absurdo. ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué dices? A ver, o sea, tú ya lo viviste, lo vives en carne propia, trabajas un friego, grabas un friego de discos, tocas con Sigur Rós, o sea, estás ahí, cabrón, en el mix, o sea, súper fregón, güey, ¿no? Ajá. Pero tú trazaste tu propio camino, la neta. No todos son como tú, de hecho que tú eres único, eres un unicornio, güey, literal. Tampoco, pero bueno. ¿Qué harías tú, güey? O sea, sí, hablaste de la educación y eso, pero ¿qué tiene que existir? O sea, aparte de que toquen más y etcétera, o sea, ¿qué onda? Yo creo que no solo en los conservatorios, sino en todo aquel que enseña cualquier tipo de música, yo empezaría por decirles, recordarles que la música es una, ¿no? Y que tan importante es aprender a leer las notas porque vas a tener ahí una información como cualquier otro libro, pero también tan importante es aprender a no leer y a poder ser libre, ¿no? Eso de inicio con cualquier músico que se dedica a enseñar. Ahora, hablando en cuestión de escuelas, sí, yo a los conservatorios y estas escuelas de música europea, clásica, etcétera,
yo sí les propondría pues que pusieran talleres de improvisación, o sea, pon tú no clases, pero sí talleres, que por lo menos empezara a ver. O que Taller- vengan a Quid y ya. O que vengan a Quid, por ejemplo, también. Es eso. ¿No? Sí. Ven y toca. Ajá, ¿no? Para que se ejercite eso, ¿no? En clases de adiestramiento o de estilos, pues escúchate también este danzón, a ver, analízame esta rola de Cream Kingston, ¿no? Ujú. No sé, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Y al otro tipo de escuelas de música popular, pues también les diría, a ver, sí, o sea, está bien chido que te fuiste más al jazz y a las armonías jazz, pero también vete un poco para este Exacto. otro lado, ¿no? O sea, Ujú. compleméntate un poco para qué, para que tampoco te sientas menos de lo de Así es, los otros, claro. ¿no? Porque al final sí creo que ninguna de los dos lados tiene la verdad absoluta. Así De es. acuerdo. Y pues tienen que de alguna forma encontrar un punto de unión para que se pueda hacer esta sinergia, ¿no? Sí, sí, porque del lado popular los que rompen así todo el esquema son los superdotados. O Ujú. los muy, muy, muy Ajá. talentosos, muy especiales. Ujú, Y son los menos. ujú, Y el rollo que teníamos en Fermata con que leíamos y escribíamos y demás, y los rockeros nos criticaban cañón, Ujú. ujú, como si estuviera mal. O sea, Sí, sí, es sí. saber leer y saber escribir. ujú, Literal. Es nada más Ujú. leer y escribir. ujú, Literal. Literal. Ok, y lo puedes usar para tu propia música. Y lo que pegaba mucho a los chavos luego al mundo clásico ujú, era que ya podían escribir sus rolas, sus Ujú. cosas y leer, y entonces se empezaban a interesar por lo otro. ujú, ujú, Porque de pronto sí ya podían leer cosas de este lado. ujú, ujú. Y se iban metiendo y querían saber más. Entonces, unos tienen que acercarse a los otros y viceversa. Exacto. Hay músicos, el otro día vi un chavo tocando un violín en un restaurante, un cuate de escuela de música tradicional, Ujú, y muy bien, ahí con su pistita y todo. ujú, Sonaba bien el chavo, perfecto. Y en eso llegó el mariachi a una mesa de al lado y se armó la fiesta con el mariachi. Y el cual se quedó así media hora viendo al mariachi con su violín aquí. Y a mí, pues yo no me podía parar de la mesa Ujú. porque había gente al lado y eso. Yo que iba a ir a decirle, párate Trépate, atrás, güey. ujú. pégate Sí. al mariachi, güey. O sea, llevas estudiando no sé cuántos años. Tienes que tener la oreja para poder nada más. Ujú. Pégate ahí tantito, ¿no? Ujú, Ni eso pasa, güey. ujú. Sí, ¿no? Entonces, hay que como que Sí. Sí, sí. generar una fusión ahí medio punk. Sí, generar el interés. Ahorita que decís eso, me acuerdo, pensé en un colega de la Sinfónica Nacional, que toca increíblemente bien, ¿no? Es un musicazo. Toca en Sinfónica Nacional hace no sé cuántos años, pero a la vez se dedica un chorro al hueso, ¿no? Pero este hueso de restaurante y de eso, Ujú. no por la chamba, sino porque literal le encanta esa música, ¿no? Fíjate. Entonces él es feliz tocando Tom Lips y ¿no? Todo ese tipo de repertorio. Y entonces una vez estábamos en la Escena Sinfónica Nacional y él estaba estudiando, nomás porque quería un concierto para violín de Shostakovich. Entonces estaba estudiando las líneas y las empieza a armonizar, ¿no? Digo, ¿qué haces? Pues ejercitando mi armonización, ¿no? Porque eso me sirve para cuando improviso en el restaurante. Y yo, órale, ¿no? Qué interesante, ¿no? Claro. Entonces también sí, hay que despertar Ujú. esa inquietud, ¿no? De complementar y de Ujú. explotar. Entonces sería justo decir como remate o decirle a los jóvenes que estudian en escuelas de música tradicional, ¿no? Acérquense a los otros estilos, toquen de oreja. O sea, nada te quita estar Ujú. en tu casa y poner Bad Bunny y buscar las notas comunes, Ujú. buscar qué notas quedan. A ver qué inventas, ¿no? Nada Ujú. más, no le digas a tu maestro. Sí, Pero sí exacto. hazlo. No salgas del closet. Sí, y los que estudian lo demás, también decirles, oye, pues de pronto ponle play a Brahms o a alguien, ¿no? Ujú. Y escucha. No la Claro, dejes de fondo. Exacto. Ujú. Escucha. Sí, exacto. Y además ahora puedes conseguir todas las partes. Sí, y de Facilísimo, los dos fácil. lados está cada vez más fácil, de los dos universos, porque hay grandes discos populares, por llamarlo así, Ujú. con unas orquestas Exacto. y unos arreglos maravillosos, Ujú. Ujú. que se juntan los dos. Bueno, por Bueno. algo hiciste Brava. Sí, Ujú. exactamente. O sea, ese es el ejemplo para mí más real. Clarísimo. Entonces, obviamente no hay bataca y eso, pero son rolas populares muy conocidas, con unos arreglos espectaculares. Aprecias las dos cosas, ¿no? Están juntos ahí Ujú. los dos. Y bueno, y eso, tú lo sabes, no es nuevo. O sea, ¿cuántos hombre. discos con orquesta existen desde, Ujú. pues, desde el siglo pasado, ¿no?
increíbles con cantantes, con banda, con orquestotas, seccionzotas Es que sí, y todo, ¿no? que mezclan las dos y hacen algo mejor. Es que es ¿No? absurdo. Bueno, ahora Jacob Collier Pues sí. se sube a hacer que la orquesta toque sin partes. Mm. Ese sí es... Ese es un buen reto. Ese es un buen reto. Ajá. Ese es un buen punto, ¿no? Ujú. Fíjate que, perdón, ahorita me estoy acordando de una experiencia bien interesante. Hace años me tocó hacer show con Björk en Auditorio Nacional y estuvo genial porque solo éramos una sección de cuerdas, éramos como 20 cuerdas y ella, ¿no? Sin banda, sin nada, unas cuantas cosas en pantalla, arreglos que hizo ella, ¿no? Para las cuerdas. Sonaba increíble, ¿no? O sea, imagínate, solo 20 cuerdas y ella en Auditorio Nacional. Se sentía así, ¿no? Súper íntimo. Y después del concierto vi en alguna página una persona que asistió al concierto y así, ¿qué mamada fue ese concierto? ¿Dónde estuvo la banda? Y yo así, no mames. O sea, entonces tú también, ¿qué estás esperando escuchar? Claro. ¿No? O sea, tú como escucha, ¿qué estás buscando? Claro, si no estás abierto a eso, entonces, ¿de qué se trata? Sí, no, cada quien tiene que poner su parte, ¿no? Claro, Sí. de acuerdo. Sí, esa es una buena conclusión. O sea, parte de la educación, parte de ambos mundos y parte también de uno como escucha. Sí, exactamente. De darle por los dos lados, ¿no? Sí. Ujú. Ahora sí que ser bicicleto de la música. Sí. Y ¿sabes qué es bien curioso? Ya como escucha, que luego no nos damos cuenta que sí es, o sea, hace años también yo regalaba muchos boletos para los conciertos Sinfónica Nacional y siempre hacía trivias, ¿no? O sea, al respecto de lo que tocara la Sinfónica. Y muy seguido me escribían, pero es que eso qué, tú eres metalero, ¿qué haces regalando boletos para la Fíjate, Sinfónica, no? el hate. Ajá. Y entonces le decía, güey, es que tú has escuchado música de orquesta y no te has dado cuenta. Ujú. ¿Te gusta el soundtrack de Star Wars? Ujú, ¿Te gusta el soundtrack de Ujú. Harry Potter? ujú. ¿No? O sea, ¿te gusta, no sé, ¿no? Así, varias cosas les señalaba y les ponía videos. Les digo, ahí tienes. Así es. O sea, no digas que no te gusta, solo atrévete a tener la Así es. experiencia. ¿No? Si no Sí, viste total. Metallica Sinfónico, compadre, ¿no? Ajá, O sea, ¿no? O apocalíptica, ¿no? Apocalíptica. Ajá, ¿no? Entonces, Ujú. güey, sí lo sabes, solo tienes estos etiquetas innecesarias, ¿no? Ujú. Absurdo. Y ese siempre ha sido mi discusión de esta división de los mundos de la música. Ujú. Pues a ver si luego podemos hablar de que ya se borró. Estaría chingón. Estaría buenísimo. Ujú. Por el bien de los chavos que además están ahí atrapados en un sistema que nadie les está diciendo que no va a jalar, Ujú. aparte. Aparte. Porque no hablemos de lo difícil que es conseguir una plaza en una orquesta. Sí. Ujú. Ya estudiaste 10 años, ya. ¿Hay chamba? No. Ujú. Ujú. Y entonces sí, Fórmate. el viejo adagio de te vas a morir de hambre si eres músico, sí, sí se aplica, güey, no chinguen. Sí, O sea, güey. ¿no? Sí, si no te abres, en efecto, Porque- sí pasa eso. Sí, Ujú. claro, güey, pero no, pues también depende de cada quien. Exacto. Vale. Tú muy Entonces, bien. Gracias, Jerry. Gracias, Jerry. Un placer. Muy, Un muy placer. ilustrativa tu punto de vista de tu plática. Gracias. Gracias.